Buenos días a todos, hoy vamos a resolver dos ejercicios del práctico número 9A, titulaciones ácido-base. El ejercicio 9 nos dice que una mezcla de sustancias alcalinas se valora con ácido sulfúrico 0,1 molar. Se pesa una muestra y se gasta un cierto volumen hasta el punto final de fenolftaleína. Cuando nosotros añadimos nuestro indicador eriantina, nos damos cuenta de que ese indicador ya está en su punto final. Nos pregunta cuál es el álcali presente y cuál es su porcentaje en la muestra. Bien, acá tenemos que hacer el énfasis en que es un ejercicio de titulación. Es decir, donde está el lásercito, puntero láser, acá está. Nosotros vamos a tener acá en la bureta una mezcla de ácido sulfúrico con esta concentración, del cual registramos esta cantidad de mililitros. Bien, nosotros cuando abrimos el robinete, cae de esa bureta y bueno, va neutralizando lentamente los álcalis que se encuentran en nuestro Erlenmeyer. Una vez que ha llegado a su punto final, una vez que se han neutralizado esos álcalis, es cuando nuestros indicadores cambian de color. En nuestro caso, la fenolftaleína va a pasar de un color rosado a un color transparente. Y bueno, la heliantina, es otro indicador que ahora vamos a ver su función. Cuando nos habla de álcalis, tenemos que tener siempre en mente a tres, que son el ion hidróxido, el ion carbonato y el ion bicarbonato. Cada uno con sus propias reacciones de neutralización con el ácido. En el primer caso formando agua, en el segundo formando bicarbonatos y en el tercero ácido carbónico. Para los primeros dos se neutralizan juntos. Sabemos que llegamos al punto final porque en nuestro indicador la fenolftaleína pasa de un color rosado a ser básicamente transparente, blanquecino, etc. El punto es que vamos a dejar de ver este color lila tan característico. Y bueno, cuando nosotros añadimos la heliantina es porque consideramos que este primer punto ya se terminó. Cuando añadimos la heliantina, también conocida como naranja de metilo, va a tener en un principio un color amarillo. Y a medida que vamos añadiendo nuestro ácido, se va neutralizando el ion bicarbonato y bueno, el color, una vez que se termine de consumir el bicarbonato, va a pasar al naranja. Arrancamos con un ejemplo, suponiendo que tenemos 3 iones hidróxido y 5 carbonatos. Esto significa que vamos a necesitar en total 8 protones o hidrones para llegar hasta el punto final de fenolftaleína, es decir, para neutralizar esto. Ahora, una vez que lo neutralizamos, sucede que cuando nosotros neutralizamos el carbonato, como lo ven acá arriba, se forman los iones bicarbonato, que van a pasar a ser titulados por la heliantina. Y que bueno, como teníamos 5 carbonatos, se van a crear 5 bicarbonatos, por lo que vamos a necesitar 5 hidrones o protones para llevar la heliantina a su punto final. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Tenemos una mezcla de sustancias alcalinas que se valoran con ácido sulfúrico, un determinado peso de la muestra, un determinado volumen, hasta el punto final de fenolftaleína. Y al añadir eriantina se encuentra que ese indicador señala el punto final. Acá está lo que les decía, acá arriba van a tener el ácido sulfúrico, y acá abajo en el Erlenmeyer van a tener los álcalis y los indicadores. Ahora, ¿qué nos dice la consigna? Tenemos que ver que la heliantina ya está en su punto final, lo que quiere decir que no hay carbonatos ni bicarbonatos, porque si nosotros ya tenemos nuestra heliantina en punto final, quiere decir que esta reacción no ocurre y que por lo tanto tampoco fueron añadidos estos carbonatos que dieron origen a más bicarbonatos. ¿Bien? Por lo que por descarte solamente va a ser un álcali fuerte, algo que se disocia como oxidrilos. Tenemos la misma reacción que habíamos visto antes con el paso de fenolftaleína de rosado a transparente. Tenemos nuestro volumen de ácido sulfúrico, que lo multiplicamos por la molaridad, acá debería decir molaridad, sobre 1000 mililitros, que nos da la cantidad de moles de ácido sulfúrico que tenemos dentro de ese volumen que nosotros gastamos. Lo que significa que, por cada uno de esos moles de ácido sulfúrico tenemos 2 protones que se disocian y pasan a la solución. Y que por lo tanto se neutralizan en esta reacción, por lo que vamos a tener exactamente el mismo número de iones oxidrilo. Ahora bien, tomamos este número de iones oxidrilos,
Vamos a asumir que nuestro álcali fuerte es el hidróxido de sodio para simplificar los cálculos. Con nuestros moles lo multiplicamos por la masa molar, que es 40, la simplificamos a 40 gramos, que nos da 0,25, 0,248 miligramos, de un total de muestra de 250 miligramos. Hacemos nuestro cálculo, siendo que 250 sería nuestro 100% y 248 lo que nosotros tenemos a muestra. Esto nos da que finalmente el porcentaje de hidróxido de sodio, o el porcentaje del álcali presente en la muestra, suponiendo que sea este, sería de 99,12%. Con esto se concluye el ejercicio 9. Pasamos al ejercicio 12A. Nos pregunta cuántos mililitros de ácido sulfúrico con esa concentración consumirá una muestra hasta viraje de fenolftaleína y de heliantina, considerados del viraje de fenolftaleína. Consideremos que tenemos 0,4 gramos de muestra que está compuesta, en el caso de la A, por partes iguales de hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Ahora bien, nos dice, bueno, lo podemos ver evidenciado por los compuestos, que vamos a tener una parte de viraje de fenolftaleína y otra parte de viraje de heliantina, que está únicamente generada por los bicarbonatos que se producen acá. Y bueno, la pregunta final a la que tenemos que llegar es ¿cuántos mililitros de ácido sulfúrico? Quiere decir que esta pregunta está al revés que la anterior, la incógnita es distinta, pero la resolución es muy similar. Bueno, acá está lo que les decía. Tenemos una parte que abarca tanto a los carbonatos y a los oxidrilos para llegar hasta el volumen, hasta el punto final de la fenolftaleína, y luego con los bicarbonatos producidos por la segunda parte de la reacción, tenemos un segundo volumen hasta llegar al punto final de la heliantina. Vamos a ir con el volumen 1, en el cual tenemos las dos reacciones de los oxidrilos y de los carbonatos con los protones. Bueno, como sabemos que tenemos partes 0,4 gramos en total y partes iguales de cada uno de los compuestos, sabemos que es 0,2 y 0,2. Lo dividimos por la masa molar y nos da la cantidad de moles que tenemos de cada uno de esos compuestos. Con la cantidad de moles de cada uno de esos compuestos, nosotros nos queda cómodo en este caso asumir que tenemos una sola misma unidad, que son moles de álcalis. Bien, sería 6,887, que es la suma de estos dos. Bueno, hago esta suma un poquito forzada para que nos quede más cómodo el cálculo siguiente, en que vamos a considerar la reacción entera. Nos da que por cada uno de estos pares de álcalis reacciona con una molécula de ácido sulfúrico. Es decir, va a ser exactamente la mitad del número que tenemos acá. Muy atentos con esta proporción que tenemos acá abajito en la reacción. ¿Ok? Bueno, tomamos de nuevo la reacción, la cantidad de moles de ácido sulfúrico que obtuvimos, y como ya tenemos los moles, tenemos la concentración molar, bueno, tenemos el factor de conversión que son 1000 mililitros que usamos antes, podemos obtener la cantidad de mililitros que usamos. Si nosotros hacemos esta cuenta, nos va a dar que usamos 27,55 mililitros para el primer viraje, desde fenolftaleína rosada hasta que se vuelve transparente. Eso finalizaría la primera parte del ensayo. Es en este punto donde nosotros añadimos nuestro segundo indicador, la heliantina. La heliantina nos va a servir para titular aquellos bicarbonatos que acabamos de producir y que, dicho sea de paso, vamos a poder contabilizar los carbonatos que había originalmente. Para esto nos va a generar al final un volumen 2, una segunda parte del ensayo. Si se acuerdan, teníamos esta primera ecuación en que el ácido al reaccionar con el carbonato nos daba bicarbonato. Y tenemos una cantidad de moles de carbonato que ya habíamos obtenido. Bueno, estos moles de carbonato son exactamente equivalentes a los moles de bicarbonato que vamos a trabajar a continuación. Es decir, como esta reacción es 1 a 1, todo lo que teníamos en un principio va a ser desplazado ahora como bicarbonato. Y es lo que vamos a titular en esta parte. Cada par de estos bicarbonatos va a reaccionar con una molécula de ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico suelta 2 protones. Es decir, que vamos a tener la mitad de ácido sulfúrico que lo que teníamos de bicarbonato.
Con esta cantidad de moles de ácido sulfúrico podemos hacer lo mismo que hicimos antes, reemplazamos en la ecuación, tenemos los moles, tenemos el factor de conversión, tenemos la concentración molar y podemos obtener la cantidad de mililitros utilizados para la segunda parte del ensayo. Bueno, acá tenemos un resumen de las reacciones que ocurrieron, de los 2 puntos para cada uno de los indicadores que vimos y de los volúmenes que obtuvimos. Con estos volúmenes ya tendríamos resuelto el ejercicio.